Bien, vamos a comenzar. La clase de hoy es con respecto a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén nace en el día de Pentecostés, entre nosotros conocido como Pentecostés, entre los judíos el día de Shavuot, la fiesta solemne de Shavuot. Hay tres fiestas solemnes, según está establecido en el libro de Levítico, capítulo 25. Hay tres grandes fiestas solemnes. La primera de ellas es la fiesta de Pesaj, en el primer mes del año hebreo. Primer mes del año hebreo. El año hebreo comienza en la primavera, entendámoslo bien, en la primavera regional, no en la primavera como la medimos nosotros, en la primavera regional, en el primer mes, en el mes de Aviv. La segunda fiesta solemne es la fiesta de Shavuot. Shavuot lo que significa son semanas. En el libro de Levítico nos habla de te contarás desde el primer día en que se metiera la hoz, te contarás 7 semanas de día, el siguiente día después de las 7 semanas es el día de Shavuot. Y la tercera fiesta, esta segunda fiesta es en el tercer mes. Cuando hacemos los cálculos, resulta ser el tercer mes. Después de abril. Después del mes de Aviv, no abril, Aviv. Aviv, que es el primer mes de el calendario hebreo. Y la tercera gran fiesta, la fiesta de Sukkot. Sukkot lo que significa es cabañas. Y esto es en el séptimo mes. En el séptimo mes del calendario hebreo. Y es bien importante cuando señalamos todos estas fiestas solemnes, que dos de las tres, han tenido cumplimiento y han estado relacionadas con eventos cristianos. La primera, Pesaj, con la crucifixión de Jesús. La segunda, Shavuot, con el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. La iglesia entonces en ese sentido nace y tiene fecha de nacimiento, nace el día 50 después de la resurrección de Jesús, porque todo se comienza a contar desde el primer día. Eso coincide con la resurrección de Jesús, así que 50 días es el primer día y se cuentan 50 más, entonces tenemos la fiesta de Shavuot. Hay algo que quiero decir con respecto a la iglesia y el nacimiento de la iglesia en ese día, y es lo siguiente: hay muchas personas, y cuando digo personas me estoy refiriendo en realidad a ministros, que creen de que la acción de Pedro de sustituir a Judas fue una decisión incorrecta, adelantada, porque, dicen ellos, quien debió haber estado allí era Pablo, lo cual no puede ser así, porque recuérdense, aquí tenemos otra visión de la iglesia. La iglesia es la Israel espiritual, ¿ok? La iglesia es la Israel espiritual. Nosotros. Sí, la iglesia, el cuerpo de Cristo es la Israel espiritual. Por lo tanto, la Israel espiritual no podía nacer sobre 11, porque si la Israel física estaba fundamentada en 12,
La Israel espiritual no podía ser menos. Así que no podía esperarse hasta que ingresara Pablo, porque en realidad no habríamos tenido iglesia, porque la iglesia es la Israel espiritual. Ahora, hay algo bien importante, y es el hecho de que cuando ustedes miran en el libro de Apocalipsis, que están los 24 ancianos, ahora lo pueden ustedes entender, son 12 de la Israel física y 12 de la Israel espiritual. Ahí están los 24 ancianos. Entonces la iglesia nace el día de Shavuot, el día de Pentecostés, y nace precisamente sobre 12 apóstoles. Así que la decisión de Pedro en ese sentido fue una decisión correcta, inspirada por el Espíritu Santo. Había una pregunta aquí. Ok, entonces yo comienzo la enseñanza en el material que ustedes recibieron haciendo una pregunta: ¿qué significó este hecho para todos los creyentes? Este hecho, me estoy refiriendo al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Shavuot, significó para todos los creyentes, los hombres y mujeres que caminaban conforme a la instrucción de Jesús. Para ellos significó restauración profética. Significó restauración profética, y esto es bien importante poderlo entender. Así es de que tenemos que entender y tenemos que definir que la iglesia de Jerusalén se funda como una congregación apostólica y profética. Y esto es bien importante. La iglesia de Jerusalén es una iglesia apostólica y profética. En Hechos capítulo 3, en el versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, el apóstol Pedro empieza a dar una serie, o a establecer más bien una serie de entendimientos acerca de la palabra establecida en el Antiguo Testamento. Vosotros sois los hijos de los profetas. Hechos capítulo 2, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, aquí hay algo que quiero explicar cuando hablamos acerca de la promesa. Es para vosotros la promesa. En términos generales, se ha visto la promesa como el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Como el derramamiento del Espíritu Santo. No es solamente el derramamiento del Espíritu Santo. La promesa no es el derramamiento del Espíritu Santo. La promesa es la restauración de toda la palabra profética que había sido establecida en el tiempo pasado. ¿En quién se cumple la palabra? En la iglesia, no necesariamente en Israel. Y esto es sumamente importante que nosotros lo podamos entender, que es en la iglesia la palabra profética está activa, vigente para la iglesia, no tanto para Israel físico. Por eso, y aquí tenemos que hacer alguna corrección, por eso hay muchas congregaciones, y lo presento de esta manera porque en algún momento nosotros vamos a estar en contacto y tenemos que tener cuidado de lo que dice la gente, que no se nos pegue a nosotros. ¿Ve? Hay muchas congregaciones que comienzan a ver esto, no, eso es para Israel. Esto, no, eso tiene cumplimiento en otro tiempo. Esto, no, eso no aplica para nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que aplica para nosotros? ¿Me explico? O sea, la palabra profética tiene cumplimiento, tiene vigencia para la iglesia, más que para
el pueblo de Israel. Y esto es sumamente importante que nosotros lo podamos entender, porque no podemos nosotros decir, no, es que eso no es para nosotros, eso es para otro tiempo, eso es para Israel. No, es para nosotros. ¿Por qué? Porque somos la Israel espiritual. ¿Ya? Cuando hacemos esa corrección, los ojos se nos abren y estamos frente a una manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no solamente es para traer milagros o solamente para traer experiencias de vez en cuando, sino es para activar la obra profética establecida desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. O no se puede solamente identificar la promesa como el derramamiento del Espíritu Santo, sino el cumplimiento de toda la palabra profética establecida en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Con todo esto, entonces tenemos que saber establecer que la iglesia nace, se fundamenta como una congregación apostólica y profética. ¿Okay? La iglesia de Jerusalén, y a partir de Jerusalén para el mundo entero, es una congregación apostólica y profética, y nace precisamente sobre 12 apóstoles. Así que ese concepto que podríamos haber escuchado y que en algunos casos podría tener sentido, pues lo desechamos y entendemos que la decisión del apóstol Pedro de escoger a quien fuese el sustituto de Judas fue una decisión correcta, inspirada por el Espíritu Santo. Vamos entonces a ver qué es lo que significó para la iglesia ese acto sobrenatural del derramamiento del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros leemos en el capítulo 2, a partir del versículo 7 en adelante, habían muchas naciones muchas personas de distintos lugares que estaban en Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué estaban en Jerusalén? Estaban en Jerusalén porque la palabra lo determinaba así: 3 veces al año te presentarás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Jehová tu Dios escogiera. En la fiesta de Pesaj, la fiesta de Shavuot y en la fiesta de Sukkot. O sea, ahora, como hay una distancia pequeña, 50 días, entre Pesaj y Shavuot, entonces la gente que venía para Pesaj decidían quedarse 50 días para estar también en la fiesta de Shavuot. ¿Ok? Y esto nos está llevando ya a entender que la gente que se convirtió en esa primera proclamación del Evangelio, 5,000 personas, no eran residentes de Jerusalén. ¿De dónde eran? Leamos el versículo 9. Estoy en el capítulo 2, en el versículo 9. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, y la lista sigue,
cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuántas naciones habían representadas allí? Judíos, por supuesto, judíos, pero que habían venido con motivo de Pesaj y de Shavuot. Todos ellos estaban en esa celebración. ¿De quién estamos hablando aquí? De judíos. Aquí no hay gentiles. Y esto es algo que debemos de saber establecer, porque no es sino hasta cuando llegamos a Hechos capítulo 10 que ingresan los gentiles. Pero aquí no se está considerando gentiles. La iglesia de Jerusalén no es una iglesia gentil, no es una iglesia de conversos, es una iglesia pura, judíos, exclusivamente judíos. ¿Ve? Y eso es importante también saberlo entender, saberlo establecer. No son gentiles, todos son ellos judíos. Al principio el evangelio se movió única y exclusivamente entre los judíos. Todos esos que vienen son gente que habían sido dispersada anteriormente, pero que mantienen la pureza, y ellos están siempre conservando la instrucción de la palabra de Dios. Dime. Estos que están dispersados que vienen son judíos también. Son judíos también, todos son judíos. O sea, el hecho de más adelante ver a los gentiles y la conversión de ellos al judaísmo lo vamos a ver mucho más adelante. Pero en este momento toda la congregación son judíos. Pero judíos que han estado viviendo en el exilio. Aunque vienen de Medio Persia. Aunque vienen de Medio Persia. Todos ellos son judíos. Aquí no hay una población gentil. Todavía no vemos una población gentil. Y esta es la característica de la iglesia de Jerusalén. Los prosélitos son gentiles convertidos al judaísmo. Dejaron de ser gentiles para ser judíos. Por ejemplo, si fuéramos a ver al Antiguo Testamento, Agar deja de ser gentil y se convierte y forma parte de una tribu. Pero la población con la cual estamos trabajando en la iglesia de Jerusalén toda es judía. Hay prosélitos, como lo acabas de señalar, hay prosélitos, pero no es la mayoría. Son un grupo bien pequeño. Ahora, este primer tiempo de la iglesia, si alguien me busca Hebreos capítulo 6, en el versículo 1, esa primera parte, quiero integrarla a esta enseñanza. ¿Lo tienes? Capítulo 6, versículo 1, la primera parte. Okay. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Ok, note lo que dice la primera parte. Dejando los rudimentos de la palabra de Cristo. Esta primera etapa, la iglesia de Jerusalén, es una etapa de recolección de datos. Y ahora usted puede ir entendiendo cómo se fueron formando los escritos del Nuevo Testamento, particularmente los evangelios. Porque para los efectos, Cristo Jesús fue crucificado, resucitó, pero fue crucificado. ¿Qué significó para ellos la crucifixión? Esto se detuvo. Esto ya no sigue más. Esto hasta aquí llegó. Cosa que ellos no lo esperaban. Así es de que cuando los apóstoles empiezan a reunir a los discípulos, se reunían para recopilar datos. ¿Datos de qué? De las enseñanzas de Jesús. De la enseñanza de Jesús
O sea, alguien recordaba cuando Jesús hizo un milagro. ¿Se recuerdan cuando estábamos en Emaús? Y esos datos los recopilaban. Y venía otro y contaba lo que otro había pasado, lo que otro había recibido, lo recopilaban. Es los rudimentos de la palabra, dice en Hebreos capítulo 6. ¿Ven? En esa primera etapa, el pueblo se reúne para recopilar datos. Por eso dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No había tiempo de predicación. No había tiempo de predicación. Era tiempo para compartir. ¿Se recuerdan cuando Jesús multiplicó los panes? ¿Cuál? ¿La primera vez o la segunda vez? Y ellos empezaban a recopilar datos. Adicionalmente, en una ocasión, en el curso anterior, yo les dije a ustedes cómo era posible que Jesús se reunía con 7,000 personas y se podía comunicar tan fácilmente con todos ellos. ¿Se recuerdan? ¿Cómo lo hacían? Lo hacían yendo por grupos. Jesús estaba reunido con sus 12 discípulos y Jesús les predicaba, les enseñaba a sus 12 discípulos. Los 12 discípulos compartían a los siguientes compartían a los siguientes compartían a los siguientes, y así se iba transmitiendo la palabra. No era como un auditorium hablando para todos reunidos ahí. No era así. ¿Por qué razón? Porque la palabra declara que el que no alzará su voz. Entonces Jesús no predicaba, ¿escuchan los de atrás? No, eso no era así. Ahora usted va entendiendo cómo era posible de que tengamos las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo era posible que las recordaban? Porque había quienes en ese momento estaban tomando nota. Había tiempo para eso. Cuando ya el último había recibido la primera enseñanza, Jesús iba con la segunda. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como una ola. Segunda enseñanza. Por esa razón, ahora podemos entender que ellos pasaban días enteros y no les daba tiempo ni siquiera de comer. Entonces ellos lo único que hacían era, todos perseveraban en la oración y en ruego. ¿Qué es lo próximo? No sabemos qué es lo próximo. ¿Qué es lo próximo? Oración y ruego. Dice Hechos capítulo 2 versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ok? Entonces es un tiempo de recolectar datos. Ahora, este texto que voy a leer ahora nos va a llevar a entender acerca de algunas prácticas que comenzaron a desarrollarse dentro del pueblo. Vea lo que dice Juan capítulo 8, versículo 14 al 22. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Versículo 21. Y les dijo otra vez Jesús: yo me voy y me buscaréis, mas en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿se ha de matar a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Sigamos leyendo, capítulo 13, versículo 33 al 36. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis, mas como dije a los judíos: donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. Versículo 36. Le dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas?
Le respondió Jesús: donde yo voy no puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Capítulo 14, versículo 19. Todo esto que yo lo tengo en textos aquí fue parte de una enseñanza completa. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 de Juan fue dado durante toda una noche. Cuando llegamos al capítulo 14, versículo 19, Jesús les dice: aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Capítulo 16, versículo 16 al 19, un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis? ¿Por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué es esto que dice un poquito? No entendemos lo que habla. Y conoció Jesús que le querían preguntar, y le dijo: ¿preguntáis entre vosotros de esto que dije un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis? ¿Hacia dónde nos está conduciendo esto? Este es el dato que ellos tienen: un poquito y no me veréis, un poquito y me veréis. Entonces, la venida de Cristo Jesús, y ponga atención a lo que vamos a establecer, la venida de Cristo Jesús era a la vuelta de los días. A la vuelta de los días. Un poquito y no me veréis, un poquito y me volveréis a ver. Entiende ahora por qué el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, y dice, los que viviéremos no seremos delanteros de los que durmieron. ¿Por qué Pablo se integra él a sí mismo entre los que estarán vivos para cuando Cristo Jesús viene? Porque esa era la idea que ellos tenían, y eso lo predicaban, así como lo escuchan. Ellos lo predicaban así. Jesús viene. Por eso en una de las epístolas del apóstol Pablo él dice: Maranata, Maranata. ¿Qué significa? Cristo viene, Cristo viene. Y ellos se saludaban: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Porque para ellos Cristo regresaba casi inmediatamente. Casi inmediatamente. Cuando de momento se dieron cuenta que el tiempo pasaba y no venía, y que se multiplicaban las doctrinas heréticas, porque algunos decían que la resurrección es ya hecha. Pablo es quien hace ese señalamiento. Entonces Pedro intervino nuevamente y dijo: no es que Dios tenga su palabra por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Okay? Pero la idea que ellos desarrollan es precisamente de que Cristo Jesús regresaba casi inmediatamente. Ahí están las referencias a las que hice. 1 Corintios capítulo 15: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, vea cómo él se está integrando, y esto no es estilo literario de escribir. Nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Okay? Así que en esta primera etapa dentro de la iglesia de Jerusalén, que es una iglesia apostólica y profética, se proclamó entre ellos la venida de Cristo Jesús, la pronta venida de Cristo Jesús. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender y corregir de alguna manera, porque
porque entre nosotros el tema de la venida de Cristo Jesús es un tema que no se trata. Es un tema del que no se habla. Podrían pasar 5 y en algunos casos hasta 10 años y no se ha hablado acerca de la venida de Jesús. Sí, se ha dicho, Cristo Jesús viene pronto, ¿ya? Pero dentro de la iglesia apostólica y profética de Jerusalén era parte de el mensaje del evangelio. Ok, allí tenemos entonces un elemento de predicación de la iglesia de Jerusalén. Vamos a Hechos capítulo 2 nuevamente, desde el versículo 5 al versículo 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Hecho este estruendo, juntóse toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Y desde el versículo 9 hasta el versículo 11 se están presentando una serie bastante considerable de varones judíos, porque ahí lo dice el versículo en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos. Estamos hablando de una población judía. ¿Ok? Y entonces versículo 9, versículo 10, versículo 11 se describen las naciones de donde ellos procedían. Repito, y esto es importante, son judíos, es población judía, pero que están viviendo en el exilio, están viviendo en el extranjero, pero son judíos. Luego me traslado hasta el versículo 41, versículo 46. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Me detengo aquí unos segundos. 3,000 personas. 3,000 personas judías no son residentes de Jerusalén. Entendámoslo. No son residentes de Jerusalén. Están en Jerusalén por motivo de Pesaj y Shavuot, por motivo de Pascua y de Pentecostés. Están allí, pero no son residentes de Jerusalén. ¿Ok? No son residentes de Jerusalén. Sigo leyendo, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y las repartían a todos como cada uno había menester. Me detengo de nuevo aquí. ¿Quiénes son los que vendían las posesiones? ¿Quiénes son los que vendían las posesiones? Hagamos una pausa. Volvamos al texto de Juan, capítulo 16. Un poquito y no me veréis. Y aún otro poquito y me volveréis a ver. Si Cristo Jesús, el Mesías, viene pronto, ¿para qué vamos a regresar a nuestros lugares de orígenes? Estamos hablando de 3,000 personas que se convirtieron ese día. Si Cristo Jesús dijo que un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis, ¿qué significa un poquito? No pueden significar 100 años, pueden significar un par de años. Así es que, ¿para qué vamos a regresar a nuestro lugar de origen? Leo de nuevo el versículo 45. Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester. La doctrina de los apóstoles, particularmente esta última,
de que Cristo viene pronto, Maranata, Cristo viene pronto, llevó a los 3,000 conversos ese primer día a vender las propiedades. ¿De dónde eran? De los que vivían en el exilio. De los que vivían en el exilio. ¿Por qué lo vemos? ¿Por qué lo podemos o cómo lo podemos nosotros certificar? Hay dos ejemplos, hay dos casos. El primero de ellos lo podemos ver en el capítulo 5. Capítulo 5, vea usted en el versículo 1. Versículo 1. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Si Ananías y Zafira hubieran sido residente, habitante, nativo de Jerusalén, ¿usted cree que se hubiera atrevido a hacer eso? Puede que sea, ellos estaban esperando su Exacto, sí, pero recuerde lo que está haciendo Ananías y Zafira. Dice que defraudó. Vendí la propiedad en 300, pero solamente voy a entregar 200. Por si acaso no vienen a... No es esa la idea. No es esa la idea. La idea es que cómo es posible que él se atrevió, ambos se atrevieron a defraudar, a dar una mentira, si ellos hubieran sido nativos de Jerusalén. En cualquier momento se hubiera sabido. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces aquí se muestra que ellos no eran nativos de Jerusalén, no lo hubieran hecho, nunca lo hubieran hecho. Se atrevieron a hacerlo, ¿por qué? Porque del sitio de donde venían, donde vendieron la propiedad, nadie lo sabía, ni había posibilidad de que esa noticia llegara hasta Jerusalén. Yo pregunto, para ir pudiendo el tiempo, ellos venden antes de salir y llegar acá, o venden cuando ya están acá. Cuando ya están acá, por lo mismo, vamos de nuevo. O sea, recuerde, hay que tener presente lo siguiente: la proclamación de que Cristo viene pronto. Un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis. Entonces ellos tomaron la decisión: si Cristo Jesús viene, ¿para qué volver a nuestro lugar de origen? Ahora, hay algo que es necesario entender, y esta es una palabra profética. ¿A dónde va a regresar Jesús? Zacarías capítulo 14. Y vamos a leer los primeros 4 versos. Zacarías. ¿Lo tenemos? No todos. Sí. ¿Sí? ¿Todos? Ok, leemos entonces. He aquí el día de Jehová viene. Note, está hablando del día de Jehová. He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla, versículo 4, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está frente a Jerusalén, de Jerusalén a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Dónde va a posar los pies Jesús? Del mismo sitio de donde él ascendió, el monte de los olivos. Así que tengamos presente esto. Estamos hablando de una población judía, y aquí es lo importante de entender la diferencia entre judíos y gentiles, porque los gentiles de seguro que esto no lo sabían.
Pero los judíos sí, porque esto es parte de la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Dónde viene el Señor? A Jerusalén. Por lo tanto, un poquito y no me veréis, y otro poquito y me volveréis a ver. ¿A dónde regresa? A Jerusalén. Así es que, ¿para qué vamos a regresar a nuestros lugares de origen? Si Él viene pronto, ¿para qué vamos a regresar? Y todo este pueblo, 3,000 que venían de afuera, decidieron vender sus propiedades y traerlas a Jerusalén. Ponían el dinero a los pies de los apóstoles y los apóstoles se encargaban de distribuir de acuerdo a la necesidad de la congregación, de lo que había necesidad. Volvamos a Hechos de los Apóstoles, porque les dije que iba a dar 2 ejemplos. El primero de ellos es ese, Ananías y Zafira. Si ellos hubieran sido nativos de Jerusalén, no se hubieran atrevido a hacer eso. El otro ejemplo lo tenemos en el capítulo 4. Vean lo que dice, leamos desde el versículo 34. Hechos, capítulo 4, versículo 34. Que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había necesidad. Versículo 36. Entonces, ponga atención a esto, entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, en hebreo Barnabí, que es interpretado hijo de consolación, levita, ¿de dónde? Natural. Ahí está otro ejemplo. ¿De dónde venía Bernabé? Nos estamos ubicando de Chipre, pero se quedaron en Jerusalén. Decidieron quedarse en Jerusalén. ¿Por qué decidieron quedarse en Jerusalén? Porque Cristo Jesús viene pronto. Un poquito y me volveréis a ver. Así es de que esto llevó a aquellos 3,000, no quizás todo, pero una gran mayoría, a vender sus propiedades y a traer el dinero de lo vendido y ponerlo a los pies de los apóstoles. Esto fue una práctica que surgió dentro de la iglesia de Jerusalén. Ok, ¿estamos hasta ahí? A continuación están los textos que cité hace un momento, según de Timoteo capítulo 2, versículo 18, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Y esto dentro de la misma iglesia, de la iglesia de Jerusalén. Que comenzaron a establecer doctrina herética. ¿De dónde sale la doctrina herética? De ellos mismos. No viene de afuera, de ellos mismos. Comenzó a establecerse doctrina herética. ¿Okay? Y luego el apóstol Pedro dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, a partir de ese momento, comenzó entonces a entenderse. Fíjese que uso la palabra entenderse, no la palabra interpretarse. Comenzaron a entender que un poquito y no me veréis, y otro poquito y me volveréis a ver, no estaba hablando de un par de meses, no estaba hablando de un par de años. ¿Ya? Porque Jesús le dijo a Pedro, cuando estaba próximo a ascender, le dijo: no te toca a ti saber acerca de los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola y soberana potestad.
Así es que esto es importante entender, porque la revelación se fundamenta en el entendimiento. Cuando no hay entendimiento, inmediatamente lo que surge es herejía, palabra herética. La revelación se fundamenta en el entendimiento. Y eso lo pueden ver ustedes también en Mateo capítulo 13, cuando Jesús está explicando acerca de la parábola del sembrador. Él dice: el que fue sembrado junto al camino es aquel que recibe la palabra, la recibe con gozo, pero no la entiende. Y como no la entiende, el enemigo viene y la toma. Por eso es bien importante. La revelación no nace de la interpretación. La revelación nace del entendimiento. No somos llamados a establecer interpretación, somos llamados a establecer entendimiento. No es lo mismo. No es lo mismo. Así que esto, tenemos entonces la iglesia de Jerusalén. Cuando hablamos de iglesia de Jerusalén, con esto vamos cerrando, cuando hablamos de iglesia de Jerusalén, no estamos hablando de ningún edificio. No estamos hablando de una institución física. No estamos hablando de una estructura, porque no la existe. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la de nona. Siguieron siendo los mismos judíos que eran antes de haber conocido a Jesús. Siguieron en la misma tradición que ellos tenían hasta ese momento. ¿Dónde se reunían? En el templo, a la oración. Y el otro texto dice en el capítulo 5, el versículo 12, dice: y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. No tienen una estructura, no tienen un edificio donde se reúnan. De hecho, y lo vamos a ver un poco en el siguiente texto, de hecho, el lugar al cual ellos frecuentaban era las mismas sinagogas a las cuales ellos habían asistido desde siempre. Mírenlo usted, capítulo 6, versículo 9. Se levantaron entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos y cireneos y alejandrinos, y los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Dónde estaba Esteban? ¿Dónde estaba Esteban? En la sinagoga, porque ese era el lugar de reunión. Era el lugar de la reunión, porque repito, para ellos lo que sucedió en Shavuot fue la restauración. Esta es la restauración de la palabra profética que Dios dio desde tiempos antiguos. Vea lo que Hechos capítulo 15, versículo 5. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No hay una institución hasta este momento que podamos decir esa es la iglesia de Jerusalén. No la hay. No hay un edificio, no hay una estructura, no la hay. Siguen viviendo dentro de las mismas costumbres judías que ellos habían desarrollado hasta ese momento. Y usted dirá: ¿y entonces cuál era la diferencia? La diferencia era la doctrina. La diferencia era la doctrina. Cristo Jesús es el Mesías, cosa que los otros no lo aceptaban, pero estaban reunidos en el mismo lugar. Cristo Jesús es el Mesías, pero los otros no lo creían. Esa era la diferencia que tenían entre ellos. Cuando ustedes escuchan el reporte del apóstol Pablo
acerca de lo que él hacía cuando perseguía a la iglesia. Él dice: yo iba por las sinagogas y buscaba y sacaba de entre ellos aquellos de este camino. ¿Por qué iba a las sinagogas? Si hubiera habido ya una estructura donde ellos se reunían, ¿por qué tenía que llegar a las sinagogas? Porque era el lugar todavía donde ellos se reunían. Ellos, repito, no tienen una estructura, no tienen un edificio. Lo que hacen es perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina de Cristo. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Estamos hablando de las enseñanzas de Cristo Jesús. Cuando ya se ha recopilado todo, entonces hay una enseñanza sistemática de las enseñanzas de Cristo Jesús. Bien, esto es entonces la iglesia de Jerusalén, una iglesia apostólica y profética, y establecen a través de cada una de sus enseñanzas precisamente este énfasis: apostólica y profética.